En este vídeo vamos a ver cómo empezar a trabajar con MongoDB. A ver, en mi caso tengo un MongoDB ya instalado. Bueno, instalado, básicamente lo que he hecho ha sido, fijaos, irme a la página web de MongoDB. Allí podéis hacer a descargas. Y bueno, podéis elegir el sistema operativo que tengáis y os descargáis la versión que os ofrece, ¿vale? En el caso de Windows, aunque os diga que es para Windows Server 2008, os da igual porque os va a funcionar perfectamente tanto en Windows 7 como en Windows 10, en el Windows que tengáis, Linux, bueno, Mac. Elegid lo que tengáis y os lo bajáis, ¿vale? Entonces, una vez bajados, bajáis el zip, lo descomprimís y tenéis algo como esto. Básicamente tenéis una carpeta con una serie de ficheros de ayuda y la licencia de la aplicación y demás. Y luego en la carpeta bin vais a tener una serie de comandos que son para realizar diferentes diferentes cosas con MongoDB. Vamos a lanzar el servidor, exportar, importar, la aplicación cliente que viene con el propio servidor, etcétera, ¿vale? En mi caso, fijaos, lo primero que he hecho ha sido crear esa carpeta data que veis allí. Si me voy a data, pues hay un montón de bases de datos, como fijaos, creadas. Y eso es porque es la carpeta que voy a usar como almacén de mis bases de datos, ¿vale? Aquí la idea es que la idea correcta sería que la carpeta donde hicierais esto fuera una carpeta que estuviera incluso en otro disco duro, pues en caso de que hubiera caída del sistema nunca perdieseis los datos al instalar y demás, ¿vale? Por simplificar, en mi caso pues simplemente creé la carpeta aquí y así cuando quiero ejecutar el servidor, que es este comando de aquí, MongoD, ¿vale? La D viene de demonio, acordaos, en los sistemas Unix a los servicios se les llama demonios. Y simplemente no tengo más que ejecutarlo, indicándole de esta manera en qué carpeta almaceno los datos, ¿vale? Con esto lanzaría el servidor. Si estáis en Windows, simplemente quitáis el punto barra y lo ejecutáis, ¿vale? También podéis meter la carpeta al path y ejecutar el comando MongoD desde la ubicación que queráis, ¿vale? En caso de Windows, pues tened cuidado donde copiáis donde descomprimís, donde instaláis MongoDB, porque si estáis en archivos de programa o en C directamente, puede que tengáis problemas si no sois administradores en la consola, ¿vale? Echarle un vistazo a eso. Bueno, entonces yo lanzo mi servidor. Fijaos, arranca. Está ya escuchando, aquí me lo dice, ¿vale? Está escuchando conexiones en el puerto 27017, que es su puerto por defecto. Y además la carpeta donde almacena los datos es data, que es la que yo le he dicho, ¿vale? Bueno, luego es información del equipo, que si es un Darwin OS X, que es un Mac, etcétera, ¿vale? Por otro lado, nota terminal, porque esta queda bloqueada por el servidor, ¿vale? No podemos cerrarla, ni pararla, ni nada, si no se pararía el servidor. Puedo, entrando a la carpeta bin, acceder al comando Mongo, ¿vale? Con punto barra si estoy en Unix, o Mongo, tal si en el punto barra si estoy en Windows. Y fijaos, si ejecutamos, si damos la ayuda, podéis ver cómo podéis indicar tanto el puerto como el host, como usuario y contraseña si quisierais autenticaros, ¿vale? Si no decimos nada, por defecto se entiende que nos queremos conectar al host local, que el puerto es el 27017 y que no hay autenticación. En este caso es lo que queremos, ¿vale? Entonces yo ejecuto Mongo, ya estoy conectado, veis como por aquí ya el servidor se ha enterado de que alguien se ha conectado, del MIP, etcétera, etcétera. Y ahora puedo echar un vistazo a mi servidor, a ver qué bases de datos hay, qué operaciones puedo hacer o qué puedo trabajar, ¿vale? Para eso, fijaos, una cosa muy, muy curiosa, muy interesante es el comando help, ¿vale? Directamente me tirará ayuda sobre qué puedo hacer con una base de datos, qué puedo hacer con una colección dentro de mi base de datos. Son comandos específicos a nivel de base de datos y a nivel de colección. Ahora digamos que estoy fuera de toda base de datos, estoy en el servidor. Y fijaos, me tira algunos comandos más, ¿vale? Los más útiles serán estos para ver qué operaciones puedo hacer con las bases de datos y qué operaciones puedo hacer con las colecciones, ¿vale? Y fijaos, también me dice pues cómo puedo ver las bases de datos que hay, las colecciones que hay dentro de una base de datos, los usuarios, cómo puedo conectarme o cambiar, ¿no? O fijar en qué base de datos quiero estar actualmente, cómo utilizar los comandos. Hay una serie de ejemplos que la vez que vienen muy bien para recordar, ¿no? Si no se nos ha olvidado. En mi caso, por ejemplo, puedo mostrar las bases de datos que hay, ¿vale? Vemos que hay bastantes.
podría, por ejemplo, conectarme a esta de aquí con el comando use. ¿Vale? Fijaos que a veces pongo el punto y coma, a veces no, es un poco por manías, pero no es necesario ponerlo, ¿vale? Una vez que estoy dentro de una base de datos, puedo ver qué colecciones hay en esa base de datos, ¿vale? También puedo, fijaos, ver qué datos hay, así, a modo de, digamos, un select asterisk from sería, ¿vale? Ver los datos que hay, solo hay un fireman, un bombero, que es Santi, ¿vale? También puedo, por ejemplo, preguntar qué comandos puedo ejecutar. Y fijaos cómo tenéis aquí una especie de chuleta bastante interesante sobre cómo buscar, cómo contar, cómo ver el tamaño que he ocupado, cómo eliminar una colección, cómo hacer búsquedas, contando los resultados, poniendo límites, ordenándolos, etcétera. Es una chuleta bastante completa. Por ejemplo, fijaos, dice que si hago esto es un count, ¿vale? Me dice que hay uno, ¿de acuerdo? También fijaos, puedo hacer esto a nivel de base de datos para decirme, pues lo mismo que hemos visto ahora, pero a nivel de qué puedo hacer con las bases de datos. Por ejemplo, no sé, fijaos, eliminar una base de datos, trabajar con usuarios, copiarla, obtener su nombre, pues para saber en qué base de datos estoy o cómo se llama, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces básicamente, pues fijaos, con el showDBs puedo mostrarlas, con use me puedo conectar a una y show collections me dirá qué colecciones hay, y ya si me meto en cada una de ellas, pues las operaciones que puedo hacer yo de insertar, delete, update o find para buscar datos, ¿vale? Y acordaos siempre que necesitéis ayuda, utilizad el comando help, modo general, db.help a nivel de base de datos y mycall.help a nivel de colección. Tenéis la verdad es que es una ayuda bastante completa, bastante buena para acordarse un poco de las típicas cosas que a uno se le pueden escapar en un momento dado, ¿vale? Y bueno, aquí en cuanto al manejo básico de cómo lanzar el servidor, cómo conectarme con un cliente y echar un vistazo, ¿vale? En otro vídeo os prepararé otra de las opciones, fijaos, que es utilizar esta aplicación que se llama RoboMongo, ¿vale? La tengo ya un poco preparada para conectarse con mi host local. Y fijaos que es lo mismo que estoy haciendo yo antes, que he hecho antes, pero de una manera un poco más visual, ¿vale? Desde una aplicación, un entorno gráfico. Con lo cual resulta bastante más cómodo poder trabajar con los datos, poder hacer búsquedas, consultas y demás, ¿vale? Entonces en otro vídeo más adelante os contaré un poco cómo funciona esta aplicación, que también es bastante cómoda para no tener que ir tirando siempre de comandos.